Lecturas de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, viernes 5 de marzo de 2021, del libro del Génesis, capítulo 37. José era el hijo preferido de Israel, porque le había nacido siendo él ya viejo, y su padre mandó hacerle una túnica digna de un príncipe. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Un día los hermanos de José fueron a Siquén en busca de pastos para las ovejas de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con las ovejas en Siquén. Quiero que vayas a verlos. José se fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes que se acercaran hicieron planes para matarlo. Se decían unos a otros: ahí viene el hombre de los sueños. Matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego decimos que una fiera lo devoró y veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarle la vida, dijo: no le quitemos la vida, no derramen sangre, échenlo en la cisterna en este sitio despoblado, pero no atenten contra su vida. Lo decía para librarlo de sus manos y devolvérselo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, lo agarraron, le quitaron la túnica, su túnica de príncipe, y lo echaron en una cisterna vacía, sin agua, y se sentaron a comer. Alzando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, resina y sustancias aromáticas de Galaad a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y después ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas, en vez de atentar contra su vida, que al fin y al cabo es hermano nuestro, de nuestra misma sangre. Ellos aceptaron, pero en aquel momento pasaron por ahí unos comerciantes de Madián, y sacaron a José de la cisterna, y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquellas tierras, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43, 45 al 46. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas y levantó la torre del guardián. Luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarles la parte que le correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados y apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Todavía envió a otros criados, más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores,
Al ver al hijo dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron: pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores, que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿no han leído nunca lo que está en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino, para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Al oír sus palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que se refería a ellos, y trataron de apoderarse de él, pero tuvieron miedo de la multitud, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En esta comparación, la viña representa el reino de Dios. Los judíos eran el pueblo de Dios y habían llegado a considerar que los intereses de Dios se confundían con los suyos propios. Como ellos eran elegidos de Dios, Él les debía su ayuda contra los demás pueblos. Confiaban ser salvados y no se preocupaban por la suerte de los demás que no conocían a Dios. Dios les había encargado su reino, es decir, los había dirigido a lo largo de su historia, para que este pueblo fuera para todos un ejemplo. Ellos debían comunicar su experiencia a los demás para que todos comprendieran cómo Dios quiere a los hombres y cómo los salva. Conociendo mejor a Dios, debían desarrollar entre ellos la justicia, el espíritu de responsabilidad, el sentido de la fraternidad. Esos eran los frutos que Dios quería cosechar. Dios había enviado a los profetas para recordar al pueblo su deuda. Fueron poco escuchados. Por último, viene el Hijo único de Dios, hecho hombre, y pasa lo mismo. Él va a ser muerto fuera de la viña, es decir, después de ser rechazado por los suyos. Entonces la obra del reino de Dios va a ser encargada a otros, es decir, a todos aquellos que se reunirán en la iglesia de Cristo. Aquí termina la parábola, pero también podría valer para nuestros días. Si la iglesia pasa a ser una religión o un grupo social como los demás, si no es el lugar donde hay más obediencia a Dios, más empeño para cultivar los valores que salvarán al mundo, ¿no podría repetirse algo de lo que pasó entonces con el pueblo judío? El texto del Evangelio de hoy forma parte de un conjunto más amplio que engloba a Mateo en el capítulo 21, los versículos 23 al 46. Los jefes de los sacerdotes y de los ancianos habían preguntado a Jesús con qué autoridad hacía las cosas. Eso está en Mateo 21, versículo 23. Ellos se consideraban los dueños de todo y pensaban que nadie podía decir nada sin su permiso. La respuesta de Jesús consta de 3 partes. Primero, Él mismo plantea una pregunta y quiere saber de ellos si Juan Bautista era del cielo o de la tierra. Segundo, cuenta la parábola de 2 hijos. Tercero, cuenta la parábola de la viña, que es el Evangelio de hoy. Debemos pensar que nosotros podemos estar en la misma situación de los administradores de la viña, cada vez que rechazamos a los enviados que Dios nos manda diariamente para invitarnos a la conversión, para recordarnos que no somos dueños, sino los administradores de nuestra vida y de nuestro mundo.